Muy buen día tengan todos ustedes. Es muy grato podernos encontrar en estos medios para reflexionar día a día de esta semana lo que nuestro Señor Jesús vivió y enfrentó y tuvo que confrontar inclusive algunos eventos. Y hoy quiero hablarle de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Mateo, capítulo 21, verso 23, nos habla la palabra de Dios sobre la autoridad de Jesús. Y quiero pensar un poquito en el tópico de este párrafo de la Biblia, ¿qué es autoridad? Y deje decirle que es alguien que tiene el control, el que puede dar órdenes y que nos puede dar dirección en el trabajo, en la escuela. Y nuestro Señor Jesús está ganando el terreno del reino del Señor y está preparando el camino hacia la cruz. Así que quiero leerle la palabra de Dios en este párrafo muy interesante de este día martes. Para nosotros es el martes 30 del año 2021. Para Jesús era un martes en aquel tiempo judío. Deje leerle la palabra de Dios. Dice la palabra en el capítulo 21, verso 23 del libro de Mateo. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Enseñando. ¿Qué estaba haciendo? Recordemos que él había un día antes limpiado el templo por aquella venta incorrecta que se estaba haciendo en el templo y que habían hecho un mercado del templo. ¿Con qué autoridad es estas cosas y quién te dio la autoridad? Y es una pregunta interesante que hasta hoy nos debemos de hacer, mis queridos hermanos. Respondiendo nuestro Señor Jesús, les dijo: os haré una pregunta, y si me la contestáis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Vea y note que Jesús da una respuesta con una pregunta más. Les pregunta: ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Si decimos de los hombres tenemos el pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Respondiendo Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Déjeme reflexionar un poco en la autoridad, amado hermano. Por naturaleza, nosotros como seres humanos siempre estamos tratando de, déjeme usar la palabra, rezongar a la autoridad. Si en el trabajo nos dicen que lleguemos a las 8:30, siempre estamos llegando 8:10. Si en el trabajo nos dicen que salimos hasta las 6, nos queremos salir 5:50. Si en la escuela nos pide un trabajo, una tarea, para entregarla el día viernes, la entregamos el viernes a las 11:59 de la noche. Siempre estamos tratando de buscar cómo salirnos de la autoridad, porque la autoridad parece que me está sometiendo. Pero quiero hacerle pensar un poquito en lo que los sacerdotes y los ancianos de este pueblo cuestionan a Jesús. Porque ellos por naturaleza están cuestionando. Déjeme ponernos un poquito en sus zapatos, y tal vez ellos tenían una razón porque no tenían una claridad de la gloria de Dios. Ellos estaban en una religiosidad. Y deje decirle, amado hermano, que la religiosidad nos puede llevar a una cerrazón con Dios. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No habían distinguido la profundidad de Jesús. No habían distinguido la presencia de Dios mismo, el reflejo de Dios, la luz del Señor en la presencia de Jesucristo. ¿Quién te dio esta autoridad?, le preguntan. ¿Por qué estás sanando? ¿Por qué estás dando órdenes? ¿Por qué estás enseñando? Deje decirle que en el reino de Dios, todo el reino de Dios será cuestionado. El cuestionamiento es algo que viene sobre todo, amado hermano, en nuestra mente. Yo quiero recordarle que una de las características o de las herramientas del enemigo, de las herramientas de Satanás, es el cuestionamiento en nuestra mente. En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 1, dice la palabra de Dios que la serpiente le dijo a Eva: ¿con qué Dios ha dicho?
Eva le dijo que el Señor le había dicho que podían comer de todo el fruto del Edén, excepto de un árbol. Y el enemigo solamente le hizo una pregunta retórica que le dice, con que Dios ha dicho. Eso bastó para que la mente de Eva empezara a dudar. Después llevó y le ofreció el fruto a Adán. Podemos tener cuestionamientos entre la mujer y el varón, pero los dos tomaron una decisión por una libertad, nosotros le llamamos libre albedrío, y ellos escogieron y decidieron tomar una decisión que tuvo consecuencias. Con que Dios ha dicho, deje decirle, hermano, que siempre el reino de Dios será atormentado, será afectado por el cuestionamiento. ¿Eres un religioso? ¿Eres un aleluya? ¿Dónde está tu Dios? Sin embargo, hermano, es necesario que nosotros tengamos fe en el Hijo de Dios, que tengamos seguridad que la autoridad sobre el cielo y sobre esta tierra, sobre el aire, sobre la lluvia, sobre el mar, sobre mi vida, la tiene Jesús. Él dio su vida en aquella cruz y la dio, y yo abrí mi corazón para que Dios tuviera toda autoridad en mi vida. Quiero invitarle a reflexionar, amado hermano, en que la autoridad que proviene de Dios es una autoridad justa, una autoridad santa. Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios que haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero destacar esto, hermano. Cuando tenemos una autoridad, nuestro trabajo es obedecer. El ejemplo de Jesús fue una obediencia que lo llevó hasta la muerte que estaba en el plan de Dios. Verso 9 dice la palabra de Dios, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Que Dios le bendiga, amado hermano.